Código 1, Televisión Española, 1993-1994. Y me dejo aquí realmente mi favorito, porque quién sabe dónde se recuerda muy bien. Impacto TV, el más reciente, y creo que lo tenemos todos como mal metido en la cabeza, pero Código 1 era como el más auténtico para mí. Era el más loco y era el que tenía, para una opinión personal, mejores personajes. Fue el segundo robo, me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible, que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. En este segundo robo le sustraen 16.000 francos suizos y 80.000 pesetas. Retira la acusación contra su mujer y culpa a las 3 jóvenes que supuestamente se llaman María, Rosa María y María José, y de las que posee fotografías en las que aparecen desnudas, aportándolas como pruebas. En resumidas cuentas, que estas mujeres eran prostitutas buscando domicilios para hacer la precipitación, pero no por precipitación, sino por robar. Mientras que una da el placer de precipitación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, dinero mucho mejor. Antes de ser el Capitán a la Triste, Arturo Pérez Reverte presentaba un programa de sucesos puro y duro. Reverte venía de ser corresponsal de guerra, creo que en Bosnia, y eso se notaba. No trataba los sucesos con victimismo, sino con una frialdad casi literaria, que rozaba la psicopatía. Esto seguramente te explique muchas de las conductas que luego tiene el tío en redes sociales, la forma de hablar y de comunicarse, pero vamos a seguir. Había narrativa cruda. Reverte aportaba un tono literario y bastante cínico a los crímenes de la España profunda, y a veces con cierta prepotencia que 30 años después conserva, pues un poco con el paletismo patrio más auténtico. Había un momento clave, y yo creo que es mi momento favorito, una dimisión casi en directo e irse criticando el amarillismo, el pedorreo, la basura que era ese programa. Vamos, lo que quiso hacer Risto Mejide 20 años después con Operación Triunfo y todo esto de que no, yo es que quiero romper el programa desde dentro y me lo acabo de creer, pues el tío lo dijo de verdad. El tío dijo que no quería participar en esa porquería, y ahí realmente podemos ver la autenticidad de Pérez Reverte. Otra cosa es que te caiga mejor, te caiga peor, porque a veces tiene unas cosas que es para matarlo. Pero su salida generaba 2 opciones, o la petición de salida, ¿no? El tío quería hacer el programa y dijeron, tienes 2 opciones: sigues con Código 1 o te vuelves de corresponsal a la guerra de Bosnia. ¿Sabéis qué hizo el tío? Volverse a Bosnia. Imaginaos hasta qué punto debes acabar hasta las narices de un programa, de un formato y de una manera de llevarlo, para que te digan, vete a la antigua Yugoslavia y a saber lo que vivías por ahí, y dices, ok, tengo las maletas hechas. A ver, vamos a explicarlo rápido. Código 1 era una especie de programa, este era lo más cercano al true crime que hemos comentado, ¿no? A crimes, este tipo de formatos que incluso vemos también en canales de YouTube o en redes sociales en microformatos. Pero con el elemento de la televisión española de los 90 y recreaciones pues más propias de un sainete de televisión local que algo respetuoso y bien montado. Aportó una obra como de autoridad, podemos decir, tal vez sería la palabra, que luego pues veríamos en estos presentadores con un estilo más propio. Pero yo creo que su legado fue, pues repito, ese trato, esas reconstrucciones y sobre todo la aparición para el gran público de 2 personajes, una de ellos, lo digo bien, sí, una de ellos más conocida, no tanto, pero que llegaron a explotar en televisión, y de ahí viene, por ejemplo, mi entusiasmo y mi admiración por este formato. Manolo Jiménez, el vínculo con la ley. Manolo Jiménez era literalmente un policía, era el portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. Su presencia pues era como para dar un poco de legitimidad profesional, era el experto que estaba en el día a día trabajando con esos problemas, con esos sucesos, y que podía dar una explicación técnica de lo que pasaba, de las penas de cárcel, del tipo de accidente, de la conducta del sospechoso, de la conducta de la víctima, todo esto. Pero generaba una especie como de puente entre
la noticia en sí y los profesionales. Y este tío, que como es por aspecto, es como una especie de primo leones de Leslie Nielsen, yo tengo que decir que lo hacía con bastante gracia. Aportaba datos técnicos, procedimientos, una voz grave, como muy propia de interrogatorio, muy de policía de vieja escuela. Y fue como un poco el precursor del experto policial que igual hoy vemos en prácticamente cualquier programa de sucesos, cualquier documental o incluso dando testimonios en series o en otro tipo de formatos. Hacía que el espectador se sintiera como un poco parte de la investigación oficial, que esto siempre mola, siempre está muy bien porque todos nos gusta ser policías, nos gusta dar opiniones, nos gusta decir que ha sido este, luego resulta que el asesino es el otro, pero pensar sí, yo lo tenía aquí y estaba a punto de decir el otro. Estas cosas, pero luego somos todos muy expertos. Destacar su revelación como muy buen comunicador, mejor de lo que muchos esperaban, aspecto que le llevó a acabar presentando unos años más tarde el matinal de televisión española a su formato entero. Creo que empezó con Inés Ballester, que luego Inés Ballester se cambió de canal, no sé exactamente ahora muy bien cómo eran los programas, pero estuvo nada menos que 5 años presentando la mañana entera justo antes de Saber Vivir en televisión española. Así son las cosas, será el programa, si no recuerdo mal. Efectivamente, así son las cosas. Vamos al otro protagonista, que se estoy liando muchísimo hoy. Margarita Landi, la institución de la crónica negra. Landi era una leyenda del periodismo de sucesos, famosa por ser la directora y un poco el eje de la revista El Caso. La revista El Caso era una publicación, creo que semanal, que era todo sucesos, era directamente todo lo que había pasado, lo que se había matado, las venganzas, etcétera. Algún periódico local aquí en Mallorca tenemos que va un poco en esa línea, ¿vale? Seguramente en otras provincias estáis viendo esto tenéis, pero lo que si es de Mallorca, si buscáis algo de unas crónicas que se hacen en el archipiélago balear y penséis en un periódico, por ahí van a ir los tiros. ¿Por qué era icónica? Pues un poco por su marca personal, que diríamos actualmente, ¿no? Por su puesta en escena prácticamente con su pipa, su pelo corto, un estilo directo. La tía no se andaba con rodeos, claro, conocía los mejores fondos, conocía mejor que nadie, los bajos fondos. Había trabajado con guardias civiles, muchos contactos, muchos chivatos. Era una cosa que totalmente, y más en ese momento, se nos escapaba. Y además aportaba la memoria histórica. Era una periodista muy veterana, y no solo contaba el crimen del día o de esa sección en concreto, sino que la comparaba pues con casos de otros años, pues los 50, los 60, y además dando una perspectiva que pocos o prácticamente nadie, al menos en nuestro país, pues podían ofrecer. Se decía que tenía más amigos en la Benemérita que en el gremio de periodistas, y no me cuadra del todo, porque tenía el respeto de los agentes, al no ser una paracaidista típica de sucesos que ha caído ahí pues porque tiene que trabajar y tiene que hacer algo. Había pasado décadas de reacciones, hemos dicho, llegando a los escenarios de los crímenes antes que el propio juez de guardia, pues, llevando un Volkswagen Escarabajo. Esta tía se movía un Escarabajo, que era ya como un poco parte del personaje todo esto, creo yo, Y pues no entrevistaba a los criminales, los analizaba porque tenía muchos conocimientos de criminología, tenía un instinto que prácticamente, en vez de ser una periodista, se convertía un poco en una detective más del programa.